Brevemente voy a referir la semblanza de nuestros participantes en esta mesa. Lorena Isla es consultora y directora de investigación de movilidad, automotriz y transporte para América Latina y el Caribe en Frost & Sullivan, una importante empresa de consultoría con base en Ciudad de México. Lorena tiene más de 15 años de experiencia y ha participado en diversos programas y proyectos sobre megatendencias, vehículos eléctricos y el futuro de la movilidad en la región, entre otros temas. Lorena es economista por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida y muchas gracias. Por su parte, Salvador Montero estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en diversos proyectos del sector energético, como la evaluación costo-beneficio de la mejora en la calidad de los combustibles automotrices en el país y dictámenes técnicos, económicos, ambientales para los proyectos integrales de trenes energéticos de las refinerías de petróleos mexicanos, entre otros. Desde abril del 2005 colabora en el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, donde actualmente es líder de proyectos en transporte y ha colaborado en diversos proyectos de cambio climático, contaminación atmosférica y transporte. Y hace algunos días comentábamos con Salvador, con el director del Centro Mario Molina, y tú estabas presente en aquel tiempo también en el Centro, Rodolfo, ya lejano 2005, tu primer proyecto en el centro. Se hizo un estudio muy importante que seguramente habremos de comentar sobre él en Ciudad Juárez sobre el impacto contaminante de los vehículos de procedencia extranjera, vehículos de contrabando, y todavía tuvimos el privilegio de contar con la sabia dirección del doctor Mario Molina. Y bueno, han pasado muchos años y la agenda sigue estando. Por su parte, en el caso de la trayectoria de Rodolfo Lassi, Rodolfo es ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en estudios urbanos y planeación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y doctor en Ciencias e Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Hasta julio del año pasado fue director de Medio Ambiente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, director de Acción Climática para el Medio Ambiente para América Latina y enviado especial de la OCDE ante la ONU para Asuntos Climáticos. Fue subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Semarnat, siempre atento a la agenda del sector automotor, una excelente atención que nos brindaste buscando favorecer a nuestro país en esa encomienda, fungiendo como negociador, líder de cambio climático en el Acuerdo de París e implementó el primer impuesto al carbono en México y la propuesta e inicio del mercado de carbono. Rodolfo Lassi fue alumno y colaborador, ya lo comentaba y recordaba, del doctor Mario Molina por más de 10 años, donde en el centro Mario Molina fungió como coordinador de programas y proyectos, estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Y para dar inicio a esta conversación y de nueva cuenta agradeciendo su gran disposición para la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, quisiera, Lorena, iniciar planteándote un tema relevante cuando hablamos de la descarbonización. Generalmente en el mundo se ha buscado asociar la búsqueda de la descarbonización del transporte, de la movilidad, asociándolo únicamente con una tecnología y hablar de vehículos eléctricos.
Nosotros creemos que esto es mucho más amplio y por eso quiero preguntarte cuáles son las tecnologías disponibles actualmente en México para contribuir a la descarbonización de la movilidad. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Guillermo, por la invitación a AMDA. Un gusto estar aquí con estos superpanelistas, espero estar a la altura. Y bueno, sí, creo que hay varios puntos que tenemos que considerar, ¿no? En cuanto a tecnologías, pues sí, efectivamente ahorita en México, a nivel transporte de pasajeros individual, digámoslo así, en autos, tenemos las 3 tecnologías principales que son los híbridos tradicionales que funcionan con un motor de combustión interna y un motor eléctrico, los híbridos enchufables que también funcionan con estos 2 tipos de motores. La diferencia es que se carga el motor eléctrico a través de la red eléctrica, ¿no? Esto les da la posibilidad, a diferencia de los híbridos tradicionales, de mantener un manejo 100% eléctrico por cierto kilometraje que varía dependiendo de las marcas que los ofrecen y, bueno, y que ese manejo sea 0 emisiones, ¿no? Creo que ahí la diferencia entre las tecnologías va asociada al nivel de emisiones que generan en su manejo. Nos podríamos meter, y hay mucha controversia en cuanto a las emisiones que se generan en la producción de la energía que se utilizan, en la misma producción de los autos, pero para mantenerlo, digamos, sencillo, nos vamos a enfocar en la emisión que generan en su uso. Y finalmente tenemos la tecnología 100% eléctrica que depende ciertamente de la conexión a la red eléctrica para su funcionamiento, ¿no? Los tradicionales eléctricos de batería. En México aún no existe una 4ª tecnología que son los vehículos de las celdas de hidrógeno. Hay empresas asiáticas, sobre todo, se están enfocando también en desarrollar esa tecnología, tanto para vehículos de pasajeros como para vehículos de transporte masivo, ya sea de pasajeros o de carga. Entonces, pues también esperamos que en un futuro no muy lejano esta tecnología ya se encuentra disponible por ejemplo, porque también requiere de una recarga de estaciones de hidrógeno, que pues obviamente si estamos en un proceso de desarrollo de infraestructura de carga eléctrica, pues todavía va a pasar un tiempo para que se desarrolle la infraestructura de carga de hidrógeno. Pero ya los encontramos en California, por ejemplo, es uno de los grandes consumidores de este tipo de vehículos de pasajeros. Muchas gracias, Lorena. Y ya mencionabas un tema importante con la implantación de los vehículos con estas, ya no tan nuevas, pero sigamos llamándole para diferenciar, nuevas tecnologías. Y Salvador, la electromovilidad, cuando hablamos de los requerimientos para poder abastecer de energía eléctrica a estos vehículos, que sí, son 0 emisiones en su funcionamiento. Creo que un tema relevante, sobre todo para países como el nuestro, es no perder de vista la matriz energética y tener un fuerte impulso a la generación de electricidad con fuentes renovables y también tu punto de vista respecto a los avances que se cuenta dentro de la industria para disminuir el impacto ambiental en la fabricación y en la disposición al final de la vida útil de las baterías. Sí. Gracias, Guillermo. También agradecer primeramente a la asociación por la invitación a participar en esta mesa redonda. Como bien mencionabas, Rodolfo fue mi mentor en el Centro Mario Molina, en muchos de los proyectos que juntos colaboramos. El primero fue, sin duda, la campaña de emisiones vehiculares en Ciudad Juárez, ¿no?, en coordinación con Lambda. Creo que para el tema de electromovilidad o descarbonización, creo que va el tema de la mano los vehículos como la generación de energía, ¿no? No podremos hablar de una descarbonización del sector sin que también descarbonicemos el sector de la energía eléctrica, ¿no? Entonces también tenemos que ir de la mano como país en buscar que esta energía que va a abastecer a los vehículos eléctricos provenga de fuentes limpias o fuentes renovables, ¿no? Y eso sin duda va a contribuir
Recordemos que en México, y pasa en los países de América Latina, el primer generador de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector de la energía eléctrica, ¿no? De producción de energía eléctrica. Y el segundo es justamente el sector transporte. Y el sector transporte, el 90% de las emisiones del sector transporte son del autotransporte. Y de ahí un 90% van a ser de vehículos de combustión interna y en su mayoría son de los vehículos de gasolina. Entonces, sí, el reto es importante para la industria en cómo movernos, como bien mencionaban. Los vehículos de combustión interna para uso particular o para transporte público tienen que migrar sí o sí a esquemas de energías limpias, a esquemas de electromovilidad, pero sin duda el tema de ver la matriz energética, ¿no? O ver el tema de la generación y la distribución, ¿no? En México tenemos un problema con la distribución de energía eléctrica para poder abastecer. Si de un momento a otro toda la flota fuera eléctrica, sí tendríamos problemas en el abasto de energía eléctrica, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene que ir de la mano avanzar el sector eléctrico con el sector de las nuevas tecnologías para el tema de los vehículos eléctricos, ¿no? Y pensar ya en una electromovilidad a nivel global o a nivel nacional. Muchas gracias, Salvador. Rodolfo, nos hiciste favor de preparar unas láminas de soporte para acompañar tus comentarios. Si el equipo técnico me hace favor de proyectar las láminas del doctor Lassi y iniciando, vamos compaginando las láminas con tus comentarios sobre estos temas. Tu opinión, Rodolfo, por favor. Sí, bueno, lo primero que yo quisiera resaltar, si pudiéramos poner la primera lámina, que es esta, es que sí tenemos ya una idea colectiva y global de lo que nos gustaría ver en el sector transporte. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí en esta imagen? Que es una imagen creada precisamente con la idea de que nuestros autos no contaminen, que nosotros mismos estemos integrados a la naturaleza y que finalmente logremos este nuevo paradigma en todos los sectores productivos, que es el de cero emisiones. Si pasamos a la segunda lámina, por favor, lo que ha estado ocurriendo es que esta idea de que lleguemos a la neutralidad de carbono, pues a través de una solicitud de Naciones Unidas de definir un objetivo de cero carbono en balance al año 2050, ya es una idea generalizada en el sector transporte. Lo primero que sucedió es que en Glasgow, en la COP26, por primera vez se alineó todo el sistema financiero, lo que comentaban nuestros representantes aquí de Banorte, es correcto, ellos están ya obligados por normas y acuerdos internacionales, tanto externos como internos, a buscar la sustentabilidad en cada uno de sus créditos. El riesgo climático ya es un factor importante. Y lo que estoy mostrando en esta lámina, no la voy a recorrer toda, es simplemente que estamos pasando de los millones de dólares, de los billones de dólares que hay ahorita en financiamiento para la sustentabilidad, a los trillones de dólares movilizados para estas opciones que estábamos ahorita platicando desde el punto de vista tecnológico, tanto en el sector automotriz, fabricantes, manufactureros, como en el sector de la energía. En la segunda lámina les voy a comentar que podemos poner la siguiente, por favor. Es que todos los sectores del transporte, o sea, el carretero, el marítimo, el de la aviación y el de ferrocarriles, pero también incluyendo el de reparto, porque no necesariamente cae en estas categorías, están ya también alineando sus políticas de desarrollo productivo, pero también comercial, a la emisión cero, ¿sí? Y esto es una tendencia que marca, por decirlo así, una pauta al consumidor de aquí hacia el futuro que ya no es reversible. O sea, ya no hay un punto de retorno al siglo pasado a los vehículos de combustión interna, ya lo vemos en las gráficas. La siguiente, sí, por favor. En la COP27, nada más para ir recorriendo cada una de las COPs, porque en cada año se hacen nuevas decisiones. ¿Nos podemos poner la siguiente, por favor? Se las voy a dejar, evidentemente, después me imagino que ustedes las van a compartir.
Lo que se discutió mucho es un concepto que está en el Acuerdo de París, pero que para México es particularmente relevante y que no se ha trabajado en nuestro país ni en muchos otros países, que no tenemos las patentes de los autos, o sea, la transferencia tecnológica. Es un elemento fundamental para el desarrollo de nuevas industrias, nuevos empleos verdes y la generación de riqueza. Sin transferencia tecnológica no existiría la industria automotriz en nuestro país. Por ejemplo, ¿en qué no tenemos transferencia tecnológica? En las vacunas. Nosotros no producimos todavía vacunas. Bueno, la vacuna que íbamos a producir, Patria, pues creo que no se logró. Pero ese es un ejemplo fallido de algo que debía haber ocurrido en la industria farmacéutica mexicana, pero a diferencia de la industria farmacéutica, la automotriz sí es exitosa en transferencia tecnológica. Por eso tenemos esta cadena de proveedores de autopartes, ¿no?, que es muy importante en la economía nacional. No somos como los chinos, que tenemos nuestra propia producción de autos, pero sí somos un actor importantísimo en Norteamérica de autos. Entonces, le voy a pasar hasta la última COP, que es la siguiente, y aquí me detengo. En la última COP y en la siguiente, la de Bakú de este año, en Azerbaiyán, se va a discutir la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, que eso va a acelerar esa transición energética de una manera importante y bueno, pues es una circunstancia inevitable en el corto plazo, pero vamos a discutir después un poquito más. Muchas gracias, Rodolfo. Y justo ayer tuvimos dentro de las actividades de este importante evento para nosotros, el Foro Automotor, una sesión de nuestra Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores y dentro de los acuerdos que tomamos fue la creación de un comité de trabajo para poder impulsar la implantación racional de las tecnologías que nos permitan descarbonizar la movilidad. Y cuando hablo de la implantación racional es por los elementos que ustedes han puesto sobre la mesa y las todavía disonancias que tenemos en la región, de la cual México no escapa, como es el estar queriendo promover el acceso a vehículos eléctricos, incluso casos como el de Ecuador, imponiendo aranceles diferenciados que distorsionan en un momento dado la competencia, cuando también se encuentran presentes subsidios a los combustibles, o el caso de México, en el cual todavía tenemos una entrada masiva de vehículos de desecho procedentes de Estados Unidos. Muy importante estos comentarios que ustedes nos hacen. Y en este contexto, la realización, todavía podemos hablar reciente, de un importante estudio, Lorena, que coordinaste para la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Hubo hallazgos muy importantes sobre la disposición del consumidor mexicano para aceptar comprar un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, con la presión que tenemos de tiempo. ¿Nos podrías referir los hallazgos más relevantes de este estudio? Sí, claro que sí. Bueno, este fue un estudio que colaboramos con la MIA terminamos a principios de este año, y principalmente es sentar las bases y darle la importancia que puede tener la electromovilidad para lograr las metas de descarbonización y los compromisos internacionales a los que México se ha unido pues en las últimas COPs, ¿no? Ahí normalmente llevamos mucho tiempo trabajando también para el Banco Interamericano de Desarrollo en entender el balance que tiene que haber entre transporte público y transporte privado, ¿no? Porque muchas veces se habla que hay que darle la prioridad de la descarbonización al transporte público. Sin embargo, como bien lo decía Salvador, es una realidad que si no se trabaja de manera integral y en conjunto
con el sector automotriz, con el sector de transporte, no se van a lograr las metas de descarbonización. Y para eso en el estudio, bueno, hablamos con consumidores ya de las tecnologías que mencioné anteriormente, con consumidores que ya están en ese gran universo de búsquedas que nos mencionó Sandra en el panel anterior, donde hay un interés absoluto e inmenso por estas tecnologías, y encontramos que realmente los consumidores que tienen algunas de estas 3 tecnologías no están considerando de ninguna manera volver a un vehículo de combustión interna, ¿no? Es un cambio generacional, es un cambio de mentalidad en el que la preocupación por el medio ambiente y por los ahorros de combustible están jugando un papel fundamental en su toma de decisiones hacia dónde van a dirigir sus recursos para su próximo vehículo, ¿no? Entonces, claro, obviamente hay muchas restricciones todavía. Encontramos, por ejemplo, que aquellos consumidores de vehículos 100% eléctricos pues se enfrentan a la problemática de, si bien la mayor parte de su recarga la hacen en su domicilio, que es donde recargan más del 71% de su recarga se abastece del domicilio, aún hay una falta de infraestructura de carga para que su vehículo los transporte más allá de su uso diario, ¿no? Es decir, si quieren viajar, pues hay una ansiedad de rango de saber si van a poder alcanzar su destino porque no hay infraestructura de carga, sobre todo de carga rápida en carreteras, ¿no? Entonces, ahí sí encontramos que es uno de los puntos en los que el consumidor lo duda. Sin embargo, bueno, pues necesitan tener más de un auto en casa para poder cubrir la necesidad, ¿no? Sin embargo, otro de los hallazgos es que el 93% de las personas que contestaron que si el precio del vehículo eléctrico fuera el mismo que el de combustión interna, comprarían el eléctrico, ¿no? Entonces, creo que eso es importante resaltar. Se están combinando todos los factores que se necesitan. Falta tal vez, parte de los hallazgos también de este estudio es que falta tal vez una política enfocada y coordinada de los distintos actores del gobierno. Hemos encontrado iniciativas de la Semarnat con la ENME, de Secretaría de Relaciones Exteriores con el acuerdo para promover la movilidad eléctrica. Sin embargo, vemos que falta una coordinación tal vez más a nivel presidencial, ¿no? Para que sea una vinculante y que sea estructurada sobre todo con la necesidad que tiene el sector energético, el sector de transporte, la meta final que es la descarbonización, y de ahí lograr que sea vinculante y que apunte a que se vaya en una misma dirección. Muchas gracias. Y con esto que nos menciona Lorena Salvador, cuando en nuestro país tenemos claramente una escasez de recursos públicos para poderlos orientar hacia el alcance de los objetivos comprometidos por México, en mi opinión, y quisiera consultar la tuya, enfrentamos una carencia de políticas públicas con una definición clara hacia dónde queremos llegar y cómo gestionar estos recursos de por sí escasos. Y en este contexto, ¿cuál es tu punto de vista en esta concepción, en estas definiciones de políticas públicas que debemos de impulsar y que tenemos ante el inicio de un nuevo gobierno y bueno, nuestra presidenta con una experiencia académica dentro del ramo, debemos de impulsar como sector automotor, en tu opinión? Sí, yo creo que como bien mencionabas, la falta de política nos ha rebasado ya. La comunidad ya es un hecho en México, que también viendo las presentaciones anteriores ha sido sistemática o ha sido impulsada también por empresas, ¿no? Que buscan ya por sus objetivos propios al 2030, al 2050, descarbonizar su sector, como también mencionaban uno de los panelistas en el video. Para otros mercados ya les piden que bajen sus emisiones. Entonces, creo que se ha ido dando de forma
gradual, pero también por la presión que han tenido estas empresas, salir a buscar tecnologías a otros países, y eso ha provocado que en México empresas ya como mencionaban, Grupo Modelo, Grupo Bimbo, las propias empresas de mensajería, ¿no? Mercado Libre, Amazon, tengan ya vehículos eléctricos, ¿no? Pero por necesidades propias de sus políticas y de sus programas de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué nos pasa en México? Nos rebasó ya la electromovilidad, creo que vamos tarde en tema de política pública y también en tema de normatividad, ¿no? O sea, tenemos ahorita una dispersión de tipo de cargadores, de voltajes de cargadores, ¿no? No hay una uniformidad en todo. Lamentablemente sí, el sexenio pasado el tema de electromovilidad quedó rezagado, hubo sí intentos por parte de Semarnat, por parte de la Cancillería y Secretaría de Economía, pero son trabajos aislados, ¿no? Como bien mencionabas. Entonces creo que lo que hace falta es articular todos estos trabajos y sí ser muy enfáticos en el tema de la normatividad, que también el tema de la normatividad en México sabemos es complejo o a veces demora mucho el tema de las políticas públicas, pero sí es la base para poder sentar una base sólida sobre qué queremos en el tema de electromovilidad, ¿no? Y sin duda también el tema que tocaste hace un momento sobre qué hacemos con los vehículos, ¿no? Nos hace falta también una norma de vida útil o por seguridad o por tema para poder realmente estos vehículos de combustión interna reciclarlos, que realmente no se estén utilizando y realmente tengamos una renovación del parque vehicular, ¿no? Que eso es importante. Y bueno, aunado a eso el tema de los vehículos de procedencia extranjera, ¿no? Que también les hemos estado alargando la vida útil por más de 10 años, ¿no? Entonces yo creo que sentar sí las bases sobre la normatividad en todos los aspectos que lleva la cadena de la electromovilidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Salvador. Y Rodolfo, tenemos muchos años platicando sobre el cambio de la política fiscal, que en el caso de los vehículos es una caja registradora para captar recursos sin ninguna consideración de tipo ambiental. ¿Te acuerdas cuando platicábamos sobre el efecto sombra de los vehículos y muchas otras ideas que a lo largo del tiempo se han ido planteando? Y en este sentido, cuando queremos impulsar la electromovilidad, en México no tenemos ningún estímulo fiscal para los consumidores y muy escasos para detonar proyectos masivos de alto impacto en el transporte público. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tópico? Bueno, es fundamental tener una política de Estado a favor de la electromovilidad, no solamente porque eso detonaría las regulaciones necesarias para la industria automotriz, sino también establecería, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Este criterio fiscal de darle prioridad a los vehículos que no contaminen, o sea, que no emitan sustancias tóxicas que son dañinas a la salud pública y que las sustancias que se emitan no sean o no añadan factor calor al cambio climático, ¿no? Esa es la idea, que no emitan gases de efecto invernadero. A mí me gustaría pasar las láminas rápidamente del cuál es el compromiso de México y por qué es que todavía decimos que falta una política de Estado, porque muchas veces, pues, hemos visto los discursos, palomean que ya tenemos un compromiso internacional. Sí, pero nuestro compromiso internacional es muy anémico, decían, con respecto a la industria automotriz, ¿no? O sea, nos hemos comprometido a reducir lo menos posible los gases de efecto invernadero. Si pasamos a la siguiente, digamos que sí tenemos un problema de cerca del 50% en ciclo de vida en el sector automotriz o en el sector transporte en cuanto a emisiones de gas de efecto invernadero. La siguiente. Y el esfuerzo que tenemos que lograr al año 2030, pues nos marca una ruta que jamás hemos nosotros seguido en cuanto al control de algún contaminante. Entonces sí necesitamos de toda la fuerza del Estado para poder tener estas políticas fiscales que apoyen a la industria automotriz. Me voy a ir hasta la última lámina, casi voy a pasar rápidamente, porque hay ejemplos de cómo hacerlo. La que sigue, sí, por favor. Bueno, hay unas rutas que es posible lograr. La Agencia Internacional de Energía, a la cual México pertenece,
estableció una ruta de net zero para el 2050. México es el único país del G20 que no tiene una meta de net zero al 2050 y se lo está pidiendo el secretario general de las Naciones Unidas directamente a nuestro país. La que sigue, por favor. Y la OCDE ha planteado algunas rutas en donde la siguiente, de descarbonización para el sector transporte, donde lo más importante es que se produzcan autos de emisión cero en nuestro país de manera masiva. Y para poderlo hacer es necesario aumentar los acuerdos de transferencia tecnológica, principalmente con los chinos, que van a abastecer 1/3 del mercado nacional. La que sigue, sí, por favor, además de la infraestructura necesaria para la movilidad cero. Esta me la voy a saltar, la que sigue, porque las políticas fiscales son transversales. La que sigue, por favor. La que sigue y la que sigue. Ahí me voy a detener. ¿Qué tipo de decisiones se requiere por parte del Estado mexicano para poder impulsar la política de electromovilidad? Decisiones de carácter fiscal, sin duda alguna, pero también de estímulos y de paquetes, o vamos a decirlo en pocas palabras, de inversión pública y privada en el sector. ¿Por qué? Porque nos falta infraestructura que no se va a detonar nada más por el sector privado, ¿no? Tiene que haber un direccionamiento. Por ejemplo, las ciudades tienen que decir lo que en su momento dijo la ciudad de París o la ciudad de California, Los Ángeles en California o Nueva York. Vamos a poner electrolineras, pero no 1, 2 o 9,000 como ahorita hay en nuestro país. Vamos a poner 2 millones de electrolineras. Y para eso se va a tener una línea de crédito de 60,000 millones de euros, por ejemplo, ¿no? O como en Estados Unidos está sucediendo, oigan, vamos a reconvertir toda la industria haciendo líneas de producción en cada planta para que produzcamos en México y seamos líderes de producción de autos eléctricos o híbridos. ¿Por qué es importante decirlo como Estado? Porque si no, no se hace. Impulso de Tesla de traer 10 billones, una inversión de 10 billones de dólares, después se vio replicado por Volkswagen, que dijo, bueno, yo comprometo $1 billón de inversión, y luego esta empresa china BYD dijo, bueno, nosotros también $1 billón. No es nada. No es nada comparado con lo que la industria automotriz necesita. Entonces, sí se requiere de una política de Estado de inversión pública sostenida en esta ventana de oportunidad que tenemos para controlar el cambio climático, que es de 10 años. Gracias, Rodolfo. Y por el apremio del tiempo, quiero hacerles una pregunta diferente a cada uno de ustedes para cerrar esta conversación. Empezando contigo, Lorena. Con base a lo que has estudiado, las investigaciones que han realizado en Frost & Sullivan, ¿cuáles serían los puntos críticos que tendríamos, como lo comentaba Rodolfo, dentro de esta pendiente estrategia nacional de electromovilidad que incluir en nuestra agenda de gestión? Bueno, principalmente, o sea, se habla mucho de los incentivos, ¿no? Creo que al final sabemos que son una parte importante para darle ese impulso a un mercado que es una tecnología naciente y que por lo mismo es cara, ¿no? Y que a veces el consumidor pues tiene la disposición de adquirirla, pero necesita un empuje. Ahí creo que es importante considerar que el ahorro que se daría del IEPS, del subsidio que se da a las gasolinas, es una fuente, o sea, no es que se tengan que derivar recursos de otras áreas, porque muchas veces es la discusión, ¿no? Que ¿por qué se va a subsidiar a un cierto sector de la población cuando hay otros problemas más graves? Pero el consumo de gasolinas en este país es inmenso y está subsidiado. Entonces, una de las áreas es reenfocar recursos para poder promover la movilidad eléctrica.
trabajar en conjunto, porque claramente la industria automotriz tiene una alta disposición de convertir sus líneas de producción hacia eléctricas, pero existen también otros retos como el tema de la especialización de la mano de obra, por ejemplo. Entonces, si en esta política se trabaja de manera conjunta entre sector público, sector privado, academia, hacia un objetivo común que logre apoyar a las metas de descarbonización, entonces va a tener un impacto mayor y se va a poder consolidar una industria que genera una cantidad inmensa de recursos, como es la industria automotriz, de empleo, de generación de divisas, que trae un beneficio asociado, ¿no? No es nada más el beneficio para la industria automotriz, sino es para la población en general, sin meternos obviamente a los temas de salud, ¿no? Que el beneficio que nos puede traer como país y el ahorro en gasto de salud del gobierno. Entonces, yo creo que son los puntos en los que hay que ahondar, ¿no? Si, ya un poquito más de detalle y rápidamente, el tema de la infraestructura de carga, la importancia de la normatividad que mencionaba Salvador, de realizarlo de manera ordenada y planeada, porque no necesitamos, o sea, necesitamos ir desarrollando la infraestructura de manera que satisfaga esa necesidad de corredores carreteros de carga rápida, y poco a poco se va desarrollando de manera paralela entre sector público y sector privado la infraestructura necesaria en las ciudades para la recarga, considerando lo que mencioné, ¿no? Que el 71% de la recarga se realiza en el hogar. Entonces, creo que con eso son puntos que podemos avanzar. Muchas gracias, Lorena. Y sin perder de vista el foco en el título de la mesa que estamos llevando a cabo, la descarbonización de la movilidad, creo que es muy importante que los vehículos que están incorporándose nuevos al parque vehicular estén dotados de estas tecnologías sobre las que hemos abundado, pero no menos importante es lograr una sustitución del transporte que se encuentra en este momento en uso, tanto particular como masivo, y en este caso me resulta una disonancia relevante que, por un lado, no estamos impulsando como deberíamos la implantación de las nuevas tecnologías, y por otro lado, estamos incrementando el ingreso de vehículos obsoletos, 2.570.000 vehículos introducidos entre el 2022 y el 2024, 30 de septiembre, únicamente de contrabando, más los 400.000 legales que entraron en el mismo periodo. Es verdaderamente increíble. 3 millones de unidades en 2 años que no tienen catalizador, que además están neutralizando el esfuerzo que la sociedad y la industria está haciendo por implantar nuevas tecnologías. Salvador, ¿qué reflexionarías sobre este tema? Sin duda es preocupante, ¿no? Porque, como mencionaba Lorena, el consumo de combustibles en los últimos años ha crecido, y lo veíamos también cuando el decreto de Fox, ¿no? Se incrementó el consumo de combustibles y fue por esta entrada también masiva de vehículos chocolate. Y ahorita que presentó Rodolfo la lámina de la gráfica de las emisiones, hace 10 años el primer generador de emisiones de GI era la industria eléctrica, y ahorita es el transporte, ¿no? Entonces, ahí nos indica de cómo el consumo de combustibles, que va ligado directamente a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y con eso al cambio climático y problemas de salud, creo que sí tenemos de impulsar que esta modernización del sector, esta descarbonización sea controlada, sea con un plan maestro, una estrategia nacional, como mencionaba Rodolfo, y que tiene que haber muchas aristas, ¿no? El sector de generación de energía, el sector industrial, en este caso la industria automotriz, pero también la banca para el tema de créditos, ¿no? El tema también de la reconversión de los cargadores o tener estos puntos de carga, pero insisto en el tema de normatividad, ¿no? Sin la normatividad, sin las reglas claras para en un centro de carga que no tengas de diferentes cargadores, ¿no? Que tengas que estar buscando el cargador específico para la marca específica, ¿no? Porque se está vendiendo con lo que comercialmente están trayendo las marcas, ¿no? Entonces sí alinearlo, pero sí, sin duda pensar que cualquier beneficio en el sector de la descarbonización, la reducción de emisiones, sin duda pega en
en el tema de salud a la población, pero también pega en el cambio climático, ¿no? Si podemos igual analizar cómo se han incrementado estas inundaciones o las lluvias atípicas que ya son, cada vez son más fuertes, se han incrementado también, eso va ligado también con la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, siendo el sector transporte uno de los principales en la generación, sin duda los beneficios económicos que mencionaba Lorena, pues se van a multiplicar más en el tema de cambio climático y en tema de salud. Gracias, Salvador. Y para cerrar, Rodolfo, y dentro de esta línea de análisis, el parque vehicular en circulación, vamos a llegar casi a 40 millones de vehículos con una antigüedad promedio acercándose a 20 años. Los vehículos nuevos de combustión interna, los vehículos nuevos híbridos que utilizan gasolina, cada vez son motores mucho más eficientes, con emisiones reducidas comparadas con lo que teníamos hace 5 o 10 años, pero desafortunadamente la calidad de los combustibles que tenemos en México, tanto gasolina como diésel, es otro de los factores limitativos para poder lograr una reducción significativa de las emisiones contaminantes. Entonces, la industria automotriz está desarrollando motores más eficientes, pero desafortunadamente en México no logran el óptimo precisamente por la mala calidad de los combustibles que tenemos. Tú has estudiado sobre el particular y me gustaría tener tu punto de vista. Bueno, mira, la Ciudad de México llegó a tener un laboratorio que nosotros queríamos escalar a nivel nacional para el análisis de la calidad de los combustibles en general, pero particularmente las gasolinas. Y entonces ahí teníamos el llamado piano, ¿no? Que era un instrumento muy sofisticado de cromatografía, en donde medíamos parafinas, ¿no? Isoparafinas, aromáticos, naftenos y olefinas, por eso se llamaba piano. Y esa es la calidad del análisis que necesitamos de los combustibles para saber su reactividad en la atmósfera y su toxicidad. Sin esa información es imposible saber si la gasolina que estamos consumiendo, que ahora se mezcla con huachicol, que es parte de esta ilegalidad extrema en el sector transporte, además de los vehículos chocolate, ¿no? Si estamos usando los mejores combustibles para los mejores autos, para proteger la salud de la población y el problema planetario del cambio climático. Eso no lo tiene el nuevo organismo regulador de la industria del petróleo y el gas, que es ASEA, ¿no? Que es parte del sector ambiental, y depende de terceros que tampoco tienen esa capacidad de análisis. Entonces, México no tiene una capacidad analítica en laboratorios, en práctica y en procedimientos de medición de calidad de combustibles para poder regular el problema, para poder atenderlo siquiera. O sea, estamos a ciegas. Entonces necesitamos desarrollar infraestructura. Asimismo, si recordarás el estudio que hicimos en la frontera, que no solamente fue en Ciudad Juárez, sino fue en varias ciudades de la frontera, lo hicimos con sensores remotos para detectar de manera masiva cuáles eran las emisiones vehiculares y saber qué porcentaje de penetración tenían los autos chocolate y sus emisiones, porque la mortalidad de los autos chocolates es muy alta, pero sus emisiones son mucho mayores a las de un auto normal. Entonces, falta el desarrollo de infraestructura ambiental ad hoc a las circunstancias del sector transporte a nivel del Estado mexicano, del gobierno federal y los gobiernos estatales. Y esa falta de infraestructura y de capacidades institucionales para atender el problema se debe de superar. Yo escuché de la nueva secretaria de Medio Ambiente que van a reconstruir pues, las capacidades que tenía la Semarnat para poder hacer una verdadera gestión climática y ambiental. También lo escuché de la nueva secretaria de Salud y espero que eso suceda, porque México tenía esas capacidades, las perdimos en la administración pasada. Y bueno, ustedes no pueden operar pues a ciegas de los efectos ambientales y climáticos que su actividad económica, que va a crecer, tiene, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Salvador. Este tema es apasionante y nos involucra y nos compromete a todos, pero
tenemos que dar por concluida nuestra conversación. Muchísimas gracias.